El tamaño, Vicky. El ¿Realmente tamaño. importa o es un mito? El poliamor funciona muy bien. Es verdad que las mujeres fingen orgasmos más de lo que imaginamos, y en el caso de que sea así, ¿por qué lo hacen? Porque piensan que estar con los amantes llama más la atención y excita más. ¿Por qué crees vos? Te pregunto. Dicen que hay temas de los que es mejor no hablar, pero aquí no nos quedemos en silencio. Nos hacemos las preguntas que otros evitan. Bienvenidos a Hablemos de eso. Soy Sandro Olmos, un curioso por naturaleza y lo suficientemente caradura como para hacer un podcast. Hoy vamos a hablar de eso, de ese tema tan tabú que nos amerita, que es el sexo, y hoy estoy con Vicky. Bueno, Vicky, presentate, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por incluirme y por tenerme en cuenta hoy. Bueno, mi nombre es Victoria Brizuela Doria. Me gusta que me digan Vicky. Soy psicóloga, sexóloga. También soy terapeuta familiar y de pareja y terapeuta en niños. También. ¿Cuánto tiempo te llevó estudiar todo eso? 10 años. Sí. Bueno, un montonazo. Bueno, vamos a ir directamente al grano, Bien. porque me llama muchísimo la atención este tema y bueno, quizás a la gente también, así que vamos a ir con eso. Vamos a ir con algunos mitos y verdades sobre el sexo, ¿te parece? Dale. Bien. El primer mito es: ¿cuál es el mito sexual más grande que sigue vigente y que ya deberíamos dejar atrás? Mira, eso creo que tiene mucho que ver con la cuestión de que varias parejas en sesión, tanto de terapia sexológica como de terapia de pareja, que no es lo mismo, ¿sí? Si bien yo trato de englobar las dos y tenerlo en cuenta, pero estamos hablando de cosas diferentes. Dentro de las dos se plasma mucho la cuestión de cómo aprendieron a vincularse sexualmente con otras personas, ya sea pareja o un vínculo sexoafectivo. Entonces, lo que suele suceder es que tienen implícito y totalmente como naturalizado una sola forma de tener sexo, ¿no? Que generalmente es muy individualista, coitocentrista, ¿no? Porque siempre, bueno, en la pornografía básica, digámosle así, siempre se apunta a lo genital, ¿sí? Y no se ve más que eso. Entonces suele pasar mucho en hombres que consultan de que no saben qué hacer, o generalmente también son las mujeres de la pareja, hablando en estos vínculos monogámicos, ¿no? En donde se quedan con lo básico que aprendieron y creen que eso es lo normal. Y si vos buscas otras formas es porque tenés un problema, ¿no? Entonces, Bien. bueno, eso como para tener en cuenta que ya es momento de que nuestra generación hable de esto. Sé que da mucha vergüenza hablar de sexualidad. Engloba, la sexología es transversal, de hecho, ¿no? Engloba identidad, engloba el tema del género, todo, las formas de vincularnos. Desde que nacemos somos seres sexuados, ¿sí? Hasta que morimos. En la vejez también hay sexualidad y hay sexo. Que también es el vínculo con nuestro cuerpo. Entonces, si no nos conocemos y solo conocemos lo que muestran que se consume, que es genital puro, digamos, el acto, vamos a estar en un problemita. ¿Por qué? Porque no vamos a saber cómo vincularnos en lo sexual con la otra persona. ¿Por qué? Primero, no sé qué me gusta a mí, porque sé lo que vi en la pornografía básica, que generalmente está hecha para el público más masculino, digamos, porque si te fijas, nadie se acuerda de la cara de la mina o del hombre, es muy genital. Entonces, cuando vos los sacas de ahí y entran al mundo real, ¿no? En lo sexual, es complicado porque no saben qué hacer. No saben qué hacer en la famosa previa, que ese es otro mito que no me gusta. Los sexólogos no hablamos de previa, porque la previa no es previa, eso es sexo. Okay. ¿Sí? Entonces,
todo lo que es caricia, contacto, piel con piel, mirada, besos, abrazos, tiene que estar, sobre todo porque la mujer necesita un vaso de cerveza, de sangre, digámosle así, para tener lo que es la excitación. El hombre es un shot de tequila, entonces en mucho más tiempo va a tardar la mujer para estar excitada, por ende preparada para el acto sexual en sí. Así Por eso es que dicen que el hombre tiene que estar preparado para la previa, tiene que ser una buena previa, es así, ¿no? Claro, que sería un buen sexo. Claro. Aproximadamente dura 7 minutos Claro, el se coito. le dice previa porque no hay penetración. Claro, pero en realidad eso es sexo. Claro. Ves que socialmente la penetración es el sexo. Sí, claro, sí, por supuesto. Entonces ahí como romper un poquito eso y poder salir de ahí de que el sexo no es penetración nada Claro. más. O sea, que es desde que la mirás. Es desde el hasta beso, desde el contacto, ¿sí? Las mujeres son muy del tacto, Ujú. los hombres son más visuales, entonces, o las personas con pene, ¿no? Entonces, esa es una cuestión a tener en cuenta. Bien. Uy, qué temita. El tamaño, Vicky. ¿Realmente importa o es un mito? A ver, anatómicamente te podría decir que sí, Ujú. porque a nivel social y cultural, ¿sí? Pero fisiológicamente te digo que no importa. Ujú. ¿Por qué? Porque la vagina mide entre 10 a 12 centímetros en caso de estar excitada. Por ende, nosotros tenemos más de 8.000 terminaciones nerviosas adentro de la vagina que forman parte del clítoris. Por ende, no importa el tamaño, porque se amolda la vagina, ¿sí? Claro. Entonces, no, la idea no es el tamaño, porque por ahí es un buen tamaño, no sé a qué se llamara buen tamaño, pero se puede decir así. Y en realidad la persona no sabe estimular a la mujer o a la persona con vulva y por ende no se excita y la pasa mal. Así que digamos que no. Okay. No interesa. Anatómicamente sí, pero fisiológicamente no. De que puedes tener un buen resultado en el caso de que consideres que tienes un pene pequeño. Totalmente de sabiendo, acuerdo. ¿cómo se dice, no? Sabiendo excitar a la mujer o a la persona que tiene. Esa es la clave, saber excitar a la persona con vulva, ¿sí? Perfecto. Saber estimular el clítoris, que no está solo por fuera del... Por algo está. Por algo está. Claro. Es el único órgano encargado de generar placer en las personas Que de con vulva. hecho, no sé, vos me dirás que anatómicamente es muy parecido al pene, ¿no? Claro, tiene la parte del glande adelante y la parte interna, que es lo que no se ve, que está dentro de la cavidad vaginal. Perfecto, genial, clarísimo. ¿El deseo siempre desaparece con el tiempo o es una excusa? Yo creo que la mayoría de los consultantes que vienen a sesión vienen por falta de deseo. En realidad vienen por problemas de pareja, pero cuando se indaga, desde la terapia sexual también, nos damos con que hay una disminución en el deseo sexual. El deseo sexual tiene ciclos, tenemos Kaplan, Master y Johnson que hablan del deseo sexual, ¿sí? De la excitación sexual. Se tiene mucho en cuenta las fases, ¿sí? Porque no es que aparece de un segundo al otro, tiene que haber toda una fase, ¿sí? Para que eso se genere, pero no son excusas, ¿sí? Pueden ser múltiples factores. Siempre hablamos en psicología de la singularidad y del caso por caso, ¿sí? Entonces no podría decirte específicamente a simple vista cuál sería, pero sí hay varios factores que desencadenan la falta de deseo sexual o deseo sexual hipoactivo, le decimos. También tiene que ver mucho con, por lo menos, principalmente, como decís, de la parte psicológica y también de la parte física, ¿no? Porque uno cuando va madurando puede ser que también pierde esas ganas. No tiene que ver con la edad, tiene que ver más que todo, obvio que hay una cuestión de hormonas siempre, también tiene que ver si tomas medicación, los psicofármacos también pueden estar teniendo esto en cuenta. No estoy diciendo que no hay que tomarlos, viene medicación para no generar ese efecto adverso, sobre todo en las personas con vulva.
siempre se habla eso con el psiquiatra y se ve las prioridades para ver cuál medicación es la ideal. Pero sí también puede suceder de que una persona está atravesando un periodo depresivo, por ejemplo, una distimia, o una pérdida de algún ser querido, o está con mucha ansiedad, que es una de las razones claves de las disfunciones sexuales en la actualidad. ¿Sí? La mayoría engloba esta temática, ¿no? Esta problemática, digamos. Yo creo que es una problemática que no solamente se lleva a lo sexual, sino también en la vida en general. Porque yo me doy cuenta que últimamente estoy demasiado ansioso y con esto de las redes sociales y demás, es como que uno está constantemente... ¿Qué tema, no? De la ansiedad. Sí, genera la mayoría de las disfunciones, ¿no? Sobre todo esta cuestión del deseo, yo creo que tiene que ser clave la comunicación en la pareja para poder saber y adentrarse sobre qué le está sucediendo a mi compañero o mi pareja sexoafectiva, ¿no? Porque quizás está pasando por un momento de estrés o está pasando por una distimia, una depresión, lo que fuese, y lógicamente no va a tener deseo sexual. También sucede mucho que luego de tener un bebé, por ejemplo, o en el embarazo por miedos y por tabú también, porque en el embarazo sí se puede, siempre con control médico y toda una cuestión, pero sí se puede tener sexo cuando uno está embarazada. La mujer, en este caso, puede tener sexo hasta ¿cuánto tiempo anterior a tu parto? Son unas semanas antes. Ok, ¿sí? No recuerdo explícitamente la cantidad de semanas, pero sí se puede, siempre con autorización médica, pero muchos creen que le puede hacer daño al bebé y no, siempre preguntándole al médico de cabecera, ¿no? Pero muchos también vienen por eso, por los hijos, y no es que se va el deseo, sino que por ahí no se encuentran a través de la comunicación asertiva, le digo yo, una comunicación más compasiva, más empática también, empática, ¿no? Tratar de ver cuál es nuestro momento y crear un momento nuevo, ¿no? Porque ya no están solos, sino que ahora ya están en compañía y por ende, generalmente la mujer es quien tiene muchas tareas a cargo del bebé, no digo que los hombres no, pero generalmente el bebé en ese momento demanda mucho de la mamá y la presencia, dar la teta, ¿no? Amamantar, entonces hay una mamá que, imagínate, casi que de pedo se baña, digamos, y a veces ¿no? uno como hombre, en mi caso, por ejemplo, no lo suele entender. Claro. ¿Viste? Y entonces como que presiona a la mujer constantemente. Sí. La mujer se siente presionada, no sabe qué hacer, no sabe cómo comunicártelo. El hombre piensa que lo están rechazando, que no lo quieren más. Entonces es complicado, ¿no? Y hay una serie de esquemas que empiezan a despertarse en forma de pensamientos de estos esquemas, que es esto que decís vos, che, no me desea, no gusta de mí, está con otro, ya no le gusto, ya no le excito. Y nos vamos por ahí a creerle a estos pensamientos y dejamos de lado lo que es el vínculo y ver qué pasa. Hay otro mito que tiene mucho que ver, que no lo hablamos, es esta cuestión de la frecuencia, ¿no? Una frecuencia de 3, 4, 5 veces o todos los días no garantiza una pareja saludable, ¿no? Quizás una vez a la semana, con conexión, con buen sexo, en el sentido de la conexión y del placer mutuo, no tanto egoísta, puede ser mucho más productivo y saludable que una persona que tiene sexo porque es lo que dijeron y porque eso es lo que dice que estamos bien. Ok, ¿no? Mira qué interesante poder plantear esto de menos es más. Tal cual. Yo no hablo, yo siempre les digo, no es la cantidad, es la calidad. A mí no me sirve tener una pareja que tiene sexo todos los días, pero no la pasa bien, no disfruta y lo ve como una tarea más de su rutina, a tachar, ¿no? Y a tener una pareja que si se juntan, se conectan. Claro. Y es de vez en cuando ambos tienen tiempo, pero se conectan. Claro. Qué bueno, qué bueno. Ya seguramente vamos a seguir esta charla a otro podcast porque es un tema muy bueno la psicología. A mí me encanta la psicología, que seguramente voy a volver a molestar. Obvio, encantada. Vamos a seguir. Es verdad que las mujeres fingen orgasmos más de lo que imaginamos, y en el caso de que sea así, ¿por qué lo hacen? Yo creo que no solo las mujeres,
Los hombres o las personas con pene también, aunque parezca que no. Más que de hablar de géneros, te respondo desde como personas, todos estamos creyendo que el resultado tiene que ser el orgasmo. Claro, eyacular para nosotros. Puede haber placer sexual sin orgasmo, ¿sí? Yo puedo tener un muy buen sexo sin tener que llegar a la eyaculación, ¿sí? Nada más que, como te vuelvo a decir, al haber aprendido ante la educación de la pornografía básica del año del, no sé, hace muchísimo. Claro, porque ellos filman desde que empiezan hasta que termina y de terminar es y vos eyacular. viste lo exagerado Sí, que es. claro. Entonces, vos imagínate eso con una persona real. Claro. No le digamos normal, le digamos real. Sí. No va con nosotros. No suele pasar. ¿Me entendés? Y nos frustramos. Sí. Y ahí vamos al sexólogo y hasta que les mostramos que esa no es la realidad, ¿no? La realidad es otra. Entonces, primero preguntarte, ¿por qué tengo que estar fingiendo? ¿Qué pasa que tengo que fingir con la otra persona con la que me desnudo? Tanto física como emocionalmente, como sexualmente. ¿Para qué estoy entonces? Ok. ¿No? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la sección de infidelidad, celos y relaciones modernas. Vamos a ver qué pasa con este tema, a ver si Vicky nos puede más o menos iluminar un poquito sobre esto. ¿Es verdad que una infidelidad siempre destruye una relación o hay formas de sanar? Yo creo que la infidelidad, primero que nada, es la decisión consciente, por más estado de alcohol o lo que fuese, es una decisión personal de romper con un contrato, ya sea implícito o explícito, ¿sí? Entonces, tiene que ver con dos personas siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque para que yo pueda resolver en la pareja una infidelidad, necesito que realmente la persona que rompió el contrato con la otra persona, que el contrato varía, ¿no? Porque podés decir, bueno, las microinfidelidades no las vamos a contar como infidelidad. Bueno, listo, podés mensajearte, podés likear, podés stalkear, ¿viste? No pasa nada. Y hay otros que directamente no. O bueno, hay muchas formas de contratos, ¿no? Eso es muy de cada pareja. Pero sí tenemos que tener en la sesión a una persona que decida romper con ese vínculo al cual fue infiel, cortar realmente con eso y comprometerse a no volver a romper eso y a buscar una forma nueva de generar este contrato, aceptando que va a tener que laburar mucho para ganar esa confianza que se rompió. Básicamente no quejarse. Y básicamente tener paciencia con el dolor del otro, ¿no? Y con la inseguridad del otro. No significa que tengo que bancarme todas las puteadas, digamos. Hay un límite también, ¿no? Hay un límite, siempre se trata como de poder desahogarse en sesión. Son algunas tareas así que tenemos en sesión con las parejas. Y del otro lado también necesito un compromiso, aunque no parezca, de perdonar y de aceptar que voy a hacerme responsable de que yo voy a perdonar esa situación y por ende necesito empezar de nuevo. Y también voy a dejar de castigar, porque hay muchas parejas que vuelven para castigar y no olvidan. Entonces, la famosa frase de perdono pero no olvido no sirve acá. Claro. Acá es perdono y empiezo de nuevo. Si realmente estoy dispuesta o dispuesto a eso. Claro, hay que ser fuerte, ¿no? Para aceptar ese tipo de cosas, hay que querer mucho a esa persona. Sí. Tiene que haber una conexión muy importante para que eso pase, ¿no? Sí, y siempre desde el respeto. Claro, por supuesto. Sí. Genial. Bien, se habla mucho de poliamor o relaciones abiertas, esto que hace un par de años se ha visto mucho con Flor de la Pedra, ¿sí, no? Bueno, justamente hoy vamos a hablar de eso. ¿Realmente pueden funcionar o son una moda esto del poliamor, de las relaciones abiertas? ¿Funcionan? El poliamor funciona muy bien, siempre que la pareja tenga un muy buen vínculo estable. ¿Poliamor a qué se le refiere básicamente?
Y depende, porque siempre es, te vuelvo a decir, un contrato, ¿sí? Tiene que haber mucha comunicación real. De hecho, mucha sinceridad, ¿no? Porque no cualquiera te plantea eso, esa propuesta. Y mucha honestidad y respeto también. O sea, me decís que el poliamor y las relaciones abiertas es aceptar, como en este caso yo, hombre, que me gustan las mujeres, aceptar que esa mujer va a tener otro tipo de relaciones, ya sean sexuales y vínculos afectivos también. Todo depende. Tengo parejas que solamente limitan el permiso a vincularse sexualmente, pero no emocionalmente. ¿Sí? Hay otras que permiten sexualmente y emocionalmente, porque dicen, porque si yo lo amo, no puedo permitir que él ame a otras personas también, porque entonces no lo amo. Es para debatir. Sí, claro. Yo soy muy monogámica, estoy casada, y bueno, yo soy muy de eso, pero respeto y acompaño muchas parejas que deciden eso, pero siempre buscamos un contrato muy explícito. Claro. Y que todo, entiende, por más obvio que sea, tiene que quedar claro. De 10 parejas que tenés actualmente, no sé si tendrás más, pero el porcentaje, ¿cuánto es? Que tienen una relación abierta. 2, 3. O sea, un 20, un 30% sí, quizás. No digo que los otros no. Okay. Algunos, mucha monogamia, pero también hay monogamia donde no son sinceros y tienen otros vínculos, y eso no está tan bueno. Claro, como decís vos, lo importante acá es la sinceridad. Sí. ¿No? Claro. Sí, para poder plasmar al otro lo que necesito y necesita, sino para qué estoy. Claro, obviamente. ¿No? Pero siempre tiene que ver con lo que yo quiero y necesito en el vínculo, entonces la otra persona también tiene que tener la libertad y también tiene que estar realmente de acuerdo, porque también hubieron muchas consultas donde querían empezar a indagar sobre la poligamia o las relaciones abiertas, ¿no? Porque hay diferentes formas también de poligamia, digámosle así. Gracias. Y entonces, por ahí hay personas que lo hacen para no perder al otro. Claro, ocultan para no perder. Eso no tiene buen pronóstico, ¿no? Claro. Ambos tienen que querer y estar de acuerdo y no estar exigidos por la necesidad del otro. No debería primar la necesidad de ninguno de los dos, sino que ambos deberían estar de acuerdo de llevar ese tipo de vínculo y también de ser sinceros, pero yo creo que la característica número 1 es que tienen comunicación, claro, aunque no parezca. Sí. ¿No? Porque por ahí creen que no y no. Tienen mucha comunicación. ¿Vos sabés que real? Me ha pasado que una pareja que he tenido me ha enseñado mucho la comunicación. Yo era una persona que no hablaba nada. Me pasaban cosas y me iba y se me pasaban y volvía. Y ella me decía, che, loco, vení, sentate, conversá. Y desde ese momento que yo aprendí eso, aprendí a conversar con otras personas. Aprendí a escuchar y a ser sincero. Fue increíble cómo esa pareja pudo cambiarme. Ahora, qué fuerte que tiene que ser la persona para escuchar eso de otra pareja, ¿no? Sí. De decir, che, ¿sabes qué? Tengo ganas de tener otro tipo de relación con otras mujeres. Sí. Y hay que entender, si vas a plantear eso, hay que entender que esa persona te puede decir que no, flaco. Tal te cual. Puede decir, no me interesa. Y ahí vas a tener que decidir. Exacto. O sea que a la hora de plantear eso, tenés que decir, bueno, hay un 50% de que siga y hay un 50% de que no. Sí, entonces, tal cual. Me imagino que la persona que plantea eso tiene que tener en cuenta eso y ser muy fuerte también y decidir, como decís vos, sí, qué va a hacer, ¿no? Sí, y sobre todo si están atravesando una situación compleja con la pareja, nunca es buena idea abrir la pareja. Claro. Las parejas que abren su pareja tienen mucha comunicación, mucha confianza, ¿sí? Y son muy explícitos a la hora de hablar. Y confían muchísimo el uno en el otro. Okay. Porque si no es imposible y realmente entras en una persecución tremenda que lo único que genera es dañar tu autoestima y dañar el vínculo, que para qué lo mantengo si no es algo de lo que estoy realmente cómodo o cómoda. Si alguien siente que su pareja ya no le atrae físicamente, ¿es normal? ¿O se puede recuperar la atracción por esa persona? Es normal sentirse atraídos y a veces no. Yo creo que no es blanco o negro, hay que ser más dialéctico, ¿no? Yo trabajo mucho con el
pensamiento dialéctico. A veces suele suceder de que la persona me atrae, la amo un montón o lo amo un montón, pero es por momentos también, ¿no? Muchas veces nos frustramos porque estamos acostumbrados a lo inmediato, a la solución inmediata. Pero fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, también confundimos por ahí en vínculos que son medios disfuncionales, Los que ahí famosos casi algo. está, claro, que ahí está la piel, que ahí está la pasión. Y por ahí es lo único que nos vincula, es esto de lo imposible. Entonces quizás al principio haya mayor atracción sexual, ¿no? A nivel visual y a un montón de cuestiones, porque es lo desconocido y porque no lo tengo, ¿no? El deseo viene de lo que yo no tengo, ese objeto que no tengo, entonces... Claro, ese objeto que otro tiene y yo lo quiero también. Claro, y cuando lo tengo y lo tengo seguro, el deseo lógicamente va a empezar a flaquear, pero depende mucho de uno. Depende de uno y de la pareja, depende de la comunicación y que yo pueda decir, che, le metamos, no estoy diciendo que voy a decir no te deseo, no, pero busquemos formas de volver a encender eso. Muchas veces, y el error grande que cometemos, es que nos ponemos en pareja y creemos que ya está, o nos casamos y ya está. No, esto es un laburo como la plantita de todos los días, ¿sí? Si yo noto que estoy muy alejada o alejado de mi pareja a nivel sexual, tengo que buscar la forma, si es que quiero vincularme o mantener ese vínculo. Y sí, el mayor amigo, digámosle así, le decimos nosotros, los sexólogos, del deseo, es la fantasía sexual. Tiene que haber fantasía, por ende, alimentarla con mensajitos, contenido erótico, lectura erótica. Hay lectura para mujeres o personas con vulva. También hay pornografía para hombres, mujeres. Bueno, es muy amplio en base a los gustos y creo que está bueno consultar a un sexólogo para decir, che, necesitamos encender. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo les brindo todo el contenido para que ellos puedan ahondar y navegar en ese mundo, porque muchas veces no se habla de la fantasía y es clave. Entonces por ahí hasta la despiertan con un mensajito en el laburo, ¿me entendés? Claro. Una cena. Siempre fíjate que hay algo que nos decía un profe que era medio polémico, porque piensan que estar con los amantes llama más la atención y excita más. ¿Por qué crees vos? Te pregunto. Claro, y porque creo que es lo prohibido, ¿no? Es lo prohibido, sí. Lo diferente, lo que está fuera de lo normal, pienso. Podríamos decir, pero hay otra cosa. Está planeado. Está premeditado. Claro, entonces, hay horario, lugar, todo. Vos fíjate, ¿no? Que se habla de me voy a poner tal perfume, me voy a poner tal conjunto, uno ya empieza a generar fantasía, el hombre me junto lava el tal auto, día, se pone perfume diferente. saco todas las distracciones, posibles eventos ansiógenos, distractores, que pueden interferir en mi deseo. Entonces, si sabemos y está comprobado los sexólogos de que mientras yo más puedo premeditar y planear ese momento con mi pareja, el miércoles dejamos los chicos con la niñera, nos vamos al cine. Creen que lo planeado no excita y es todo lo contrario. Ese es el gran mito que yo tengo para romper. Es buenísimo. Sí. Planeen los encuentros sexuales, planeen los tiempos a solas, fantaseen con qué conjuntito me voy a poner, qué juguete sexual vamos a incorporar. Esas son cosas que se pueden hacer. Entonces, eso es lo que alimenta mi fantasía, porque yo ya estoy esperando al miércoles, al jueves, al viernes, para ese momento. Claro, es como que si lo traemos a tierra, es como guardar las ganas para eso, maquinar lo suficiente, sí. La ansiedad también te juega un papel muy importante en eso y lo disfrutas más. Que me ha pasado, por supuesto. Yo le di esas tareas, porque los profes nos enseñaban eso. Muchos eran como que estaban reacios a la idea, porque nada, acá el deseo, ¿por qué? El deseo es lo espontáneo. No, ¿qué? Estamos acostumbrados al
la pornografía básica, donde el hombre, la persona con pene llega y la mujer siempre lista. Y no vamos a tener una persona que disfrute tanto si estuvo cocinando, no se bañó, quizás se quiere lavar los dientes, quiere estar cómoda, ponerse su conjuntito, perfumarse, encremarse y prepararse para la escena. Entonces va por ahí. Claro, es una cuestión de ficción versus realidad, ¿verdad? Tal cual. Entonces esa es la forma de alimentar al mejor amigo del deseo, que es la fantasía. Bueno, ahora vamos a hacer un par de preguntas que hicieron la gente en Instagram, que acá abajo dejo el Instagram de Vicky, el mío, para que vayan a chusmear un poquito, y si necesitan también por ahí una consultoría con Vicky, seguramente va a estar disponible para eso. Totalmente. Bien, la gente pregunta, ¿por qué nos sigue dando vergüenza hablar de sexo, incluso con nuestra pareja? Porque tememos a ser muy juzgados, ¿no? De hecho, fíjense que ni siquiera con los amigos se habla, sobre todo en los hombres, ¿no? Se piensa que hay una masculinidad frágil si yo hablo de algo sexual. Siempre se habla de lo positivo, lo bueno, y nadie te habla de, che, me está pasando esto, me está pasando que no puedo tener una erección, o me cuesta concentrarme. Quizás estás pasando por un mal momento, pero pregúntate por qué no puedes hablarlo con tu pareja. Si vos también ves que tenés al lado una persona que te juzga, que te genera más presión porque te exige, ¿no? Y es obvio que no vas a poder soltarte. Sí, quizás también puede ser miedo, simplemente, y puede ser un pensamiento en el cual yo fusioné con ese pensamiento, y capaz que cuando yo voy y me enfrento a la situación, nada que ver. Que suele pasar eso, ¿no? Mi pareja lo toma re bien, pero siempre va a depender de una comunicación asertiva, ¿sí? Donde yo puedo expresarme desde lo que siento y no desde vos estás haciendo esto mal y no me gusta, no. Che, no me siento cómoda o cómodo con esta pose. Podemos probar más en pregunta, en lugar de no hagas así, decir, podemos probar esto. Otra cosa que les recomiendo, más como ya de terapia, les tiro ahí, no hablar de nunca ni de siempre. Nunca logro terminar, siempre me tocas mal. Claro, le estás echando una culpa. Estoy condenando al otro y lo hago responsable de algo que yo también tengo que saber. Primero, pregúntense, ¿me conozco? ¿Sé tocarme? ¿Sé qué me gusta? ¿Sé cómo me gusta que me estimulen? Porque si no sé eso, el otro no tiene por qué adivinarlo. Entonces, la única forma es comunicarlo, y también quien recibe el mensaje tiene que ser compasivo, ¿sí? Muchas veces entramos en pensamientos y eso nos distancia emocional y sexualmente con la otra persona porque no hablamos. Y capaz que era una tontera, ¿me entendés? Capaz que, che, necesito un poco más de besos, ¿no? Porque si no, no me excito. Bueno, genial, le metamos pata a eso. Claro, ¿no? es como, ahí es como una amistad muy estrecha, ¿no? Yo Sí. lo veo como ahí, como es una conversación en la que dos pueden ponerse de acuerdo para algo en concreto. Sí. Yo te puedo necesitar ahora y vos me podés necesitar más adelante. Sí, Entonces, quizás como... el otro también, cuando yo me Claro. abro, se abre y me Sí. dice, sí, vos sabés que a mí también me pasa esto, no me gusta tal posición. Bueno, cambiemos, a ver, es más desde la comunicación de tenemos que resolver juntos un problema a tenés un problema y tenés que resolverlo vos solo, ¿no? No es lo mismo el mensaje. Qué bueno que está esto. Bueno, vamos con la otra pregunta, y es, ¿cuáles son las señales de que una relación está apagando, se está apagando sexualmente, y cómo puede revivir? Señales hay varias, yo creo que siempre va a depender de cada pareja, pero veamos que la cantidad no es una señal, sino la calidad. Veamos qué pasa en lo sexual, pero no nos quedemos con lo sexual, porque como te digo, puede que tengas un vínculo donde tengas sexo todos los días y sea una cagada, digamos. O sea que el principal factor, en teoría, o el que se conoce, o el que conocemos ahora, así en principio, sería la frecuencia, ¿no? Uno piensa que porque no hay tanta frecuencia se está apagando. Tal cual.
Y no necesariamente. Claro. Al contrario, la comunicación, ¿sí? La falta de contacto físico, también el desinterés, lo que yo llamo evitación experiencial desde terapia de aceptación y compromiso, que es desde donde yo visualizo, y desde terapia integrativa de pareja, se engloba todo, ¿no? Se engloba, che, hacemos cosas en conjunto o cada uno está en la suya. Hablamos, vemos cómo está el otro, tengo tiempo de calidad o de cantidad. Yo puedo estar todo el día con mi pareja y no tener tiempo de calidad, ¿no? Las caricias, los detalles, ¿no? Por ahí no me refiero a un regalo, me refiero a, che, mira, me acordé de vos que te gusta el bonobón y te traje un bonobón, ¿no? Qué importante es eso del interés. Sí. ¿No? Parece que no, pero no sé si debe ser tan importante como la comunicación, ¿no? El acordarse de esa persona, el prestar atención a lo que le gusta. Y tanto, ahora que hablamos de sexual, eso también obviamente que acá aborda muchísimo ese tema, ¿no? Y sobre todo también tener proyectos en común, ¿no? Porque tenemos que salir de lo de ya, de inmediatez. Que de hecho hay conversaciones muy importantes que se dan en la cama, ¿no? Sí. Antes, durante y después. Sí. Hay cosas que hasta se terminan resolviendo, ¿no? Sí, es también. Increíble. ¿Por qué se da ese momento de...? Porque uno suele estar como más vulnerable y no a la defensiva también, pero también pensemos por qué es el único momento. Y el sexo no soluciona las cosas no dichas. Uh-huh. Yo necesito tener, en un vínculo sano, necesito tener conversaciones incómodas. Okay. Sí o sí. Claro. Sí o sí. En lo incómodo está el resultado, ¿no? Está eso que tanto buscamos. Muchas veces dicen los libros de motivación que por ahí leo que en el miedo está tu logro. Sí, ¿no? Pasa que todo lo nuevo, todo cambio genera conexiones neuronales que hacen laburar mucho al cerebro. Entonces el cerebro dice, no me gasté energía, vamos a lo mismo, a lo conocido. Y el cambio genera miedo por eso, justamente, porque nos pone incómodos, pero tenemos que hacerlo, ¿sí? Un vínculo sano no es el que no discute, es el que aprende a discutir. Claro. El que aprende a resolver conflictos, ya sea a nivel pareja, ya sea vínculos espontáneos o ya sea a nivel matrimonio también. Claro. ¿Sí? En la familia, en las amistades, en el trabajo. El secreto es saber resolver las discusiones, saber cómo discutir. Uh-huh. ¿Sí? Cómo estar en desacuerdo con el otro siempre desde el respeto y no desde el buscar hacer daño al otro, sino desde busquemos juntos la solución y no quién tiene el problema o la razón. Pero cambiar el egoísmo por ser empático, ¿no? Sí, eso porque tener razón no nos lleva a nada. Claro, ¿no? Exactamente. Bueno, Vicky, hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias. La verdad que nos has ayudado muchísimo a entender un montón de cosas. Me he quedado con millones de preguntas. Seguro. Que seguramente va a haber una segunda ocasión, no solamente para hablar de lo sexual, sino para hablar de todos los temas que ves constantemente. Totalmente. La sexualidad es lo más, digamos, por un lado incómodo y tampoco es algo del cual existen respuestas, al igual que la muerte, ¿no? Son como los dos enigmas en psicología. Entonces siempre va a despertar dudas o incertidumbre o nos va a llamar la atención. Así que bueno, me encanta que puedas tener el espacio para poder ayudar a la gente a que se pregunte y que no dé por sentado en base a un sistema que ya debería caducar, como es la pornografía básica. Claro. Esto me surgió ahora, ¿algún libro fácil de leer, de fácil comprensión, que lo podamos descargar o buscar y que podamos entender la psicología, tanto la autoconocimiento como el conocimiento de mi pareja? ¿Algún libro que tengas? Mira, de los 10.000 libros hay uno que me gusta mucho, que es muy fácil de leer, que es de Cecilia C., que es sexóloga, que gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerla en persona y de interactuar con ella. Ella es como un gran ejemplo para mí por el tipo de lenguaje que maneja y abarca todo tipo de rango etario. Se llama Sexo ATR, ¿sí? De Cecilia C.
Es un libro negro, está espectacular y habla sobre todo del placer. Todo esto que estuvimos hablando, ella lo suele tocar y lo explica perfectamente en un lenguaje súper entendible. Claro. Tiene varios libros, no recuerdo otros, pero ese para mí es uno de los más importantes para poder adentrarnos a la sexualidad real. Muchísimas gracias, Vicky. Gracias a vos. ¿Y qué te pareció? Perfecto.